materia estructura de datos, ¿no? ¿Qué se les ha pedido anteriormente? Se les ha pedido que vayan leyendo el material del capítulo número 2, que justamente es el tema que hemos estado avanzando en lo que es el tema de arreglos con vectores y matrices, ¿no? Tienen documentación, que es básicamente esta. Uno es esa lectura y la otra, permítanme, es esta documentación. Esta, ¿no? Ese es el tema que estamos viendo, es el tema de arreglos. Ya habíamos hecho todo esto, ¿no? Una definición, hemos hecho alguna terminología, hemos hecho las operaciones básicas o generales que tienen los arreglos, hemos visto la sintaxis gráfica, lo mismo en matrices, ¿no? Hemos definido todo aquello. Inclusive hicimos un par de ejercicios, ¿no? Hicimos un par de ejercicios. Y en este material, espero que sí lo hayan revisado, tenían ejemplos de codificación básicamente, ¿no? Tanto en vectores, ¿no? Desde lo que es la lectura de datos desde teclado, como en generados randómicamente. Ya tienen, por lo menos en vectores, unos 4 ejemplos, o 5, o 4, y luego también tenemos ejemplo de matrices, ¿ya? Entonces, este material es el que ustedes deberían ir probándolo, leyéndolo, para que de alguna forma, pues, no retroalimentemos el trabajo que hemos estado haciendo en el aula, ¿ya? Lo segundo, tienen una actividad, es la actividad número 2, que se les ha enviado tanto vía plataforma virtual y vía el grupo de WhatsApp de la materia, en donde teníamos ejercicios, en total son, si no me equivoco, 20 ejercicios, 10 de vectores y 10 de matrices. Aquí hay un instructivo que nos indica cómo debemos presentarlo. Ahora, evidentemente, esto vamos a presentarlo en formato digital, ¿no? Entonces, la sesión de hoy día tiene por objetivo reforzar, digamos, o despejar o diluir algunas dudas que ustedes puedan tener sobre estos ejercicios que se les ha proporcionado hace tiempo. En el instructivo dice que solo hay que hacer de los, no dice solo 10, ¿no? Realizar solo 10 ejercicios, no, son 12 ejercicios, perdón, 6 de vectores y 6 de matrices. Entonces, de los 20, pues tenemos que hacer 12. Fíjense que el resto lo voy a tomar como un plus extra, aquellos que vayan aumentando cada ejercicio adicional, ¿ya? Entonces, me gustaría mucho que en ese sentido ustedes puedan eh, seguir, digamos, en esa línea de estar trabajando con estos ejercicios. Y repito, pues la finalidad es de que ustedes hoy me digan si han tenido algún problema eh, con alguno de los ejercicios, tanto en su comprensión o incluso en su resolución. ¿Ya? Entonces, les pregunto, les voy a dejar para que lo piensen. Y si no hay, pues voy a asumir que está todo ya hecho o lo han entendido todo y no tienen dudas, ¿no? Pero en realidad no creo que sea tanto así. ¿Alguien tiene algún comentario sobre estos ejercicios, sobre la práctica, sobre lo que hemos hablado? Por favor, tienen la palabra.
presentarlo. Vamos a resolver un par. Ya había resuelto anteriormente con otro curso, había resuelto unos 2 ejercicios. Lo mismo voy a hacer con ustedes. Sin embargo, no voy a resolver los mismos problemas porque les voy a compartir el video que ellos también les he grabado y pues ustedes también puedan retroalimentar aquello. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, hagamos algo. Voy a ampliar en la lista de problemas. Y bueno, a ver, el primer ejercicio que dice, dado un vector v de n de números enteros de tamaño n, llenarlo de la siguiente forma, dice, ¿no? Y ahí nos da ese el vector con n igual a 6. Significa que es la dimensión del vector 6 y lo que se entiende es que hay que rellenar con 2 unos, luego con 2 ceros, luego con 2 unos, luego con 2 ceros, etc. Ese es en el caso de que el vector tuviese tamaño 6. ¿Qué pasaría si el vector tiene tamaño 5? Pues lo que hay que hacer es rellenar también 2 unos, 2 ceros, y como es tamaño 5, pues solamente se rellenará con un 1, ¿no es cierto? Y el siguiente 1 no, porque bueno, ya no está en el tamaño del vector, entonces hay que considerar ese caso. Yo espero que eso lo hayan resuelto, no tiene una complejidad tan grande, pero ya repito, depende de cada uno de nosotros. Por ahí incluso esto no hemos podido, ¿no? Pero relativamente es muy sencillo. Repito, cualquier momento ustedes me interrumpen o pueden escribir por el chat, ¿ya? Entonces, ese ejercicio consistía en aquello, ¿no? También hay que considerar que el vector sea de números impares. El segundo, que nos dice, dado un vector A de números enteros de tamaño n, llenar la primera mitad del vector con ceros y el resto con unos. De la misma forma, pues ustedes verán que si n es igual a 6, pues el vector en su primera mitad tiene puro unos y en su segunda mitad puros ceros. Y ese es en el caso de que sea par. Pero también hay que considerar el caso de que el n, el tamaño del vector, sea impar. Y para que sea impar, pues ustedes saben que a mitad no se va a poder. Uno va a tener que ser de 3 elementos y el otro de 2, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo les dejo a su criterio que puede ser que los 3 primeros sean los unos y los 2 últimos ceros, o al revés, que los 2 primeros sean unos y los 3 últimos sean ceros, tal vez. Eso ya es un poquito más de parte de ustedes cómo quieren resolverlo, ¿no? Entonces, me imagino que al final habría que tomar en cuenta que el vector sea par. Eh, en, Aquí hay una preguntita. Me dice, para resolver los ejercicios tenemos que hacerlo con series. Muy buena pregunta. En el primer caso sí sería como una serie, ¿no? Es decir, vendría a ser la serie de unos, pero repetida, los dos, ¿no? Dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros. Podría ser, pero no necesariamente, porque al final solamente se imprimen 2 tipos de valores, ¿no? El 1, pues, y el 0. Entonces, no debería ser problema, digamos, generando con series. Basta con colocar los valores de 1 y 0, ¿no? Entonces, no es necesario que en este caso con series, acá tampoco, ¿no? Porque al final es un valor que se muestra, ¿ya? Entonces, no es necesario que series. Miren, para no complicarnos, yo les voy a dejar el ejercicio 3 que me parece más interesante, pero eso ya lo he resuelto. Resolveremos uno de los 2 ejercicios primeros, ¿ya? El 1 o el 2, ¿les parece? Por ahí tal vez no se ha entendido ni siquiera aquello. Entonces, por favor, haremos, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál nos convendría hacer? El ejercicio número 2 lo haremos, ¿ya? El ejercicio número 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que hay que crearse un proyecto en Java. Ustedes ya saben, Java Project. A esto le vamos a llamar ejercicios, ejercicios taller 2, ¿no? Y dentro de esto, que yo ya lo tengo, pues lo voy a hacer, vamos a crearnos un paquete. Dentro de esto nos vamos a crear un paquete que se va a denominar vectores, porque aquí van a ser los ejercicios de vectores.
También yo ya lo he creado, acá lo tengo. Y dentro de esto vamos a crearnos una clase. Acá le vamos a llamar ejercicio número 2, ¿no? Y simplemente, pues vamos a empezar a desarrollar. Yo ya lo tengo desarrollado el ejercicio 3 y 8. Les voy a compartir en el video también, por favor. Entonces, resolveremos este ejercicio. Recuerden, acá dice que tienen que hacer con DFD, pero también hay que hacerlo, como en este caso, dice con el lenguaje Java. Por lo tanto, pues no lo voy a hacer con DFD porque mi DFD es, perdón, mi Dcore, pues mi maquinita es nueva y el Dcore es exclusivamente para 32 bits. Voy a instalar una máquina virtual para poder trabajar con Dcore, ¿no? Ahorita no puedo, ¿ya? Es una nueva maquinita. Sin embargo, no va a ser problema. Solo un momentito para el análisis, ¿no? Para que ustedes hagan una ingeniería inversa con el programa al diagrama. ¿En qué consiste? Como dijimos, hay que considerar dos casos. El caso de que n sea par, que vendría a ser este el resultado, y el caso de que n sea impar, que tendría que salir 3 unos y 2 ceros. Ahí lo dejaremos, ¿ya? Entonces, simplemente aquello. Entonces, después, en la primera mitad, que sería n medios, ahí fíjense, para obtener la mitad del vector va a ser n medios. En la primera mitad vamos a simplemente rellenar los 3 o los unos. Y en la segunda mitad, pues vamos a rellenar los ceros, ¿no? Entonces, a ver, vayamos primero paso por pasito. Lo primero que deberíamos hacer es crearnos perdón, habilitar el teclado para leer n, ¿no? Y esto ustedes lo saben perfectamente. El famoso escáner y nada más, ¿no? Entonces, con Control Shift O habilitamos la librería. Posteriormente, leemos el valor de ese teclado, que sería n, y le decimos next int de tamaño de tipo entero. Ahora creamos el vector. El vector, recuerden la sintaxis, como es un vector de enteros, pues vamos a decirle al vector, dice vector A. Entonces creamos el vector que lo sabemos perfectamente crear y le damos el tamaño de, ¿no? Posteriormente, ya, con esto ya hemos creado el vector A. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, mire, hay un proceso de llenado. Podríamos tener nuestro método llenar vector, que sería básicamente la solución del problema, ¿no? Porque aquí no hay que llenarlo desde teclado ni de forma randómica. Hay que llenar con estos valores. Entonces, el método llenar vector, aquí le voy a poner llenar vector nada más, vamos a tomarlo como un procedimiento en el cual, recuerden, hay que enviarle el nombre del vector y el tamaño de ese vector. ¿No? Esto es como si fuese llenar, ahí mismo lo vamos a llenar. Si quieren diferenciarlo, podemos llamarlo llenar vector 1, 0, digamos, ¿no? Se me ocurre. Y acá, al final, lo único que haríamos sería mostrar dicho vector. Por lo tanto, le damos el vector y le damos también el tamaño. Y nada más. Esto sería básicamente la solución del problema principal. Recuerden que estamos con el método top-down, el método descendente, utilizando programación modular. Entonces, acá simplemente vamos a empezar a codificar los métodos que nos faltan, ¿no? Entonces, primero hagamos el método llenar vector con unos y ceros, ¿no? Entonces, para eso le vamos a llamar a nuestro vector llenar public, el método, ¿no? Public static, porque es un método estático. Void, llenar, y le decimos vector 10, así parece, ¿no? Y listo. Acá vamos a llenar. Y finalmente, vamos a hacer lo mismo para el método mostrar. Y le decimos mostrar vector, ¿no? Y este método, si lo conocemos, le vamos a llamar al método mostrar v. Y acá le recibimos el nombre del vector y recibimos el tamaño. Esto es de tipo entero y es un vector, y este es de tipo
entero, ¿no? Y este que es el más sencillo, pues vamos a aplicarlo a través de un for, en donde ya teníamos esta definición, nos declaramos una variable i que empieza en 0 hasta que i sea menor estricto a n y el complemento de i más más, ¿no? Finalmente lo único que hacemos es un system y mostramos acá los elementos del vector. En este caso sería el vector b en su posición y nada más. Listo, fíjense, así de sencillo hemos hecho, ¿no es cierto? El método mostrar vector, solo que este método es el que nos va a faltar, el método, el método llenar en tal caso, ¿no? Entonces, vamos haciendo, la lógica acá dijimos es primero, pues, determinar hasta dónde vamos a llegar. Podríamos ver si el vector es, dijimos, par o si el vector es impar. Si fuese par, pues no hay mucho problema, ¿no? O sea, al final podríamos llenar hasta n medios con unos y cuando pase n medios, pues llenamos con ceros, ¿no? Vale decir esto. Hagamos directamente. Voy a declararme una variable m. Hay un mensajito que nos ha salido y que en 10 minutitos se va a cortar la sesión. Les voy a pedir que luego de eso nos conectemos inmediatamente, ¿ya? Con el mismo lenguaje, en el mismo WhatsApp les voy a enviar. Entonces, este m va a ser igual a n medios, ¿no? Si n, imagínense, vale 6, n medios, ¿cuánto va a ser? Pues 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a ver si eso nos sirve. Le decimos for un int i igual a 0 hasta que i sea menor a 0, o perdón, a n nuevamente y el i más más. Perdón, ya. Una vez que hemos indicado que, porque tiene que llenarse todo el vector, pues hacemos simplemente la preguntita, ¿no? O sea, antes, porque aquí sería rellenar, pero vamos a preguntar acá, básicamente si la variable i, que es el contador de los índices del vector b, en este caso, va a ser igual a, perdón, va a ser menor estricto ¿a quién? A m en tal caso. Fíjense si n vale 6, dividido entre 2 es 3, m valdría 3. Entonces, acá le decimos desde i, que es 0 en la primera caso, hasta que sea, no hasta que sea, no, si es menor a 3. Y eso va a tomar los valores de 0, 1 y 2, básicamente, ¿no? Perdón, aquí me he olvidado algo. En los parámetros me he olvidado introducir los valores, ¿no? Es el que están recibiendo. Entonces, si esto se cumple, mientras i sea menor a m, ¿qué hacemos? Pues simplemente hacemos que el vector en la posición i sea igual a ¿qué? Acá, ahí me decía, no es necesario una serie, basta con ponerle un valor, pero no entre comillas, porque es un entero, al valor de 1. Y fíjense que aquí hasta la primera mitad va a llenar con unos. Y caso contrario, cuando ya no se cumpla, vale decir que cuando ya sea el índice i 3, 4, 5 y 6 en este caso, pues en el mismo vector, en la posición i, debería llenarse con ceros, ¿no? Básicamente esto es en el caso de que el vector sea un vector de tamaño par, ¿no? En su dimensión. Entonces, si hacemos correr esto, perdón, aquí hay un errorcito. ¿Alguien se anima a decirme cuál es el error que está ocurriendo? Porque el mostrar nos marca como un error. ¿Alguien se anima? ¿Alguien? ¿Por qué nos saldrá un error en el método mostrar? ¿Nadie? No importa por el chat. Fíjense, voy a poner la marca, dice el método mostrar in i, no está definido para el ejercicio 2, ¿no? Nadie.
acá está todo bien. Dice public static void mostrar. Ya. ¿Qué le falta? La V, ¿no? Mostrar V. Ya, listo. Nadie se anima a decir. Y aquí dice, aquí he leído una respuesta. Muy bien, Jessica. Porque no está escrito como estaba declarado en el principio. Me imagino que a eso se ha referido. Muy bien, Jessica. Me imagino que es eso. Mostrar V con mostrar. Listo, gracias. Si hacemos correr esto, fíjense que el vector que acá me dice, le introduzco el tamaño, me va a generar lo que les decía, ¿no? 3 unos, 3 ceros. Para darle forma, ustedes recuerden que es corchete abierto, concatenamos con el corchete cerrado, ¿no? Listo. Nuevamente le damos el tamaño 8, por decir, y ya. Pero ¿qué pasará si le damos el tamaño impar? Dijimos, el tamaño 5. Aquí, por default, se hace 2 unos y 3 ceros, ¿no? Si hacemos uno más grande, el 7, por default hace 3 unos, 4 ceros. Les decía, ese es en el caso de que, pues, tuviésemos, digamos, la figura de que los primeros 2 elementos o los primeros 3 sean menores al resto de números, ¿no? Entonces, ya les he dicho, aquí no había algo bien específico para esto. Esto como tal está bien, pero ¿qué tal si hubiese sido con mejor la primera mitad más 1 en tal caso, que sean puro unos? Y la segunda mitad, pues que sean básicamente puro ceros, ¿no? Acá podríamos simplemente agarrar, digamos, la figura de que esto sea, que sea menor, es menor o igual, pero 0, 1, 2 no va a funcionar para el caso par. Entonces, por eso había dicho, aquí no se trata de poner menor o igual nada más, porque acá, para el caso impar sí va a funcionar, pero para el caso par ya no va a funcionar. Miren, para el caso impar sí va a funcionar, que sería 5. Ahí están los 3 unos, los 2 ceros. Pero en el caso de los pares, pues si le damos 6, ya son 4 unos y 2 ceros, ¿no? Entonces, no es solamente esa solución. La solución, pues, pasa por, uno, declararnos un if acá arriba, ¿no? Debajo de esto, y luego, hacer por un lado todo esto y por el otro lado hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, eso ya les dejo un poquito a su criterio, pero bueno, no es tan relevante porque en la pregunta no nos dice aquello, ¿no? Ya, aquí también en la pregunta yo me he equivocado, ¿no? Dice la primera mitad del vector con ceros y el resto con unos. Y en el ejemplo está pues al revés, ¿no? Eso se cambia fácil. Aquí hacemos con 0 y 1, pues y nada más, ¿no? Y al final esto va a responder a aquello. La primera mitad con 3 ceros y la segunda mitad, ¿vale? Entonces, nada más es esto, ¿no? Pero repito, si quisiésemos aclarar lo otro, tenemos 2 minutitos, tendríamos que acá arriba, pues utilizar nuestro vector, un comparador, ¿no? Un if, que nos diga básicamente si el n que estamos introduciendo módulo 2 es igual a 0, ¿no? Si esto fuese igual a 0, significa que el vector es par. Y por lo tanto, pues en ese caso hará todo esto, ¿no? Hará todo esto. Sin embargo, si el vector fuese impar, que vendría a ser por este caso, ¿qué haríamos? Bueno, ahorita lo único que se me ocurre, repito, es hacer lo mismo, ¿no? Y acá colocar lo que les he dicho, que sea menor o igual. Y este n medios, pues está bien ahí se queda. Y hacemos correr. Entonces, si aquí hay un número 6, fíjense los 3 ceros, los 3 unos. Si hay un número impar, ahora sí, los 3 primeros son ceros y los 2 últimos son unos. Lo mismo va a pasar con un número más grande, con el 8. La mitad ceros y la otra mitad unos. Si fuese el 9, los 5 primeros deberían ser ceros y los 4 últimos serían unos, ¿no?
sea, básicamente esa sería la solución. Acá y les voy a, si pueden, tómense una captura de la pantalla, ¿no? Háganse una captura y con ello vamos a pasar a otro ejercicio, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre esto. Esto lo voy a ampliar un poquito. Ahí, ¿no? Ese sería el resultado, ¿ya? Yo también voy a capturar esto. Voy a hacer un print screen, ¿ya? Para que, a ver, ojalá les sirva. Ah, y ahora, ¿cómo deberíamos presentar la práctica? Pues acá está el encabezado, ¿no? Ay, perdón. Perdón. Y acá pondríamos el enunciado, la pregunta 2 en este caso, el código. Podrían haber hecho esto o simplemente agarrar todo este código hasta acá y colocarlo pues en este sentido, ¿no? Esto podrían reducirlo de tamaño. Y esto pues no es necesario todo aquello, lo único que necesitan es utilizar la herramienta. Si gustan recortes, a mí me encanta utilizar esta herramienta, les va a habilitar esto y en la opción nuevo simplemente agarramos este pedazo, ¿no? Este pedacito, copiamos y lo colocamos a nuestro ejercicio, ¿no? Esto es lo que interesa básicamente en sus informes. Interesa el código e interesa justamente la captura de pantalla, ¿no? Y luego harán el ejercicio 3, etcétera, etcétera. Ya, eso ya les dejo a su criterio después de aquí. ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos hecho es nada más aquello, ¿no? El ejercicio número 2, básicamente. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna interrogante que no se ha entendido de este ejercicio. Tienen la palabra ahora, por favor, ustedes para poder seguir trabajando. ¿Alguien tiene una consulta de aquello? Yo les dejo poner. Bueno, me imagino entonces que está clara la figura y les repito, me hubiese gustado mucho que me digan tal ejercicio, por favor, lo realizaremos. En esto he tenido dudas y todo aquello. Recuerden que este tiempo no están en vacaciones, estimados. Cuidado, lo consideren así. Miren, no vamos a alcanzar a hacer otro ejercicio más. Lo único que les pido, por favor, es que el día de mañana, sí, el día de mañana ya voy a subir nuevamente a la plataforma unos videos que ha sido de la sesión del día de ayer con sus compañeros del otro curso, donde se han resuelto los 2 ejercicios. Y me gustaría mucho que lo revisen, que lo analicen. Es un videito larguito, debe ser 1 hora aproximadamente, porque ha sido toda la sesión. Eh, Así que ellos me han preguntado también qué ejercicio querían hacerlo, ¿no? De alguna forma. No todos, pero bueno. Me hubiese gustado mucho hacer uno de cadenas, ¿no? Que hay un poquito más de análisis en esto. Es decir, posiblemente el anterior año sí hicimos cadenas, pero lo que no hicimos es manejar con vectores, ¿no? Básicamente. Entonces, de todas formas, repito, ayer he resuelto uno de cadenas y pues ahí está. Lo de matrices, pues es más interesante en el sentido de que eh, ya son casi generación de series en algún caso, como por ejemplo, a ver, el número 11 no es series en matrices, simplemente es rellenar con ceros y unos, pero esta matriz tiene una particularidad, ¿no? Es una matriz cuadrada y se la conoce como una matriz cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay unos al centro de la matriz y hay centro vertical y horizontal de la matriz. Pero este es en el caso de que la matriz sea cuadrada impar. ¿Qué pasaría si la matriz es cuadrado par?
Si la matriz es cuadrado par, los dos valores centrales, es decir, las dos columnas deberían ser unos y las otras dos filas deberían ser unos, ¿no? También tiene que mantenerse como el formato cruz. Es bien interesante generar aquello, repito, no nos va. Tal vez podríamos hacer en los restantes. No, ni siquiera alcanzamos para los otros minutos, ¿ya? Esto igual, ¿no? La otra matriz, esto sí es como generar series, ¿sí? Fíjense, hay la serie de unos, pero básicamente es rellenar la primera columna con la última fila, luego la serie del 2, es decir, el número 2 con la segunda columna y la segunda o la penúltima fila, y así, ¿no? Hasta llenar arriba. También es relativamente sencillo. Lo propio con lo demás, ¿no? A ver, ya, resolveremos esto. El primero, el número 11, para que no nos vayamos así nomás. Hagamos new, vamos a crear un paquete, le pondremos matrices y vamos a crear nuestra primera clase en ese paquete. Le diríamos ejercicio 11. Voy a hacer el 11, el ejercicio 11. Y este es bien sencillo, es relativamente sencillo. Vamos a copiarnos algunos métodos, por ejemplo, el método mostrar. Bueno, en realidad acá todo hay que copiarse, ¿no? Acá. Ya, entonces, lo que debemos igual es de alguna forma habilitar el teclado y todo aquello. Van a ver que es realmente sencillo. Habilitamos el teclado. Ya sería la matriz A también, solo que para matrices dijimos, son dos corchetes y tenemos que leer dos valores. Como es una matriz cuadrada, pues hace falta solo leer un valor, que es el valor de n, ¿no? Y aquí le vamos a llamar llenar m y mostrar n, ¿de acuerdo? Y en el proceso me voy a copiar de los vectores, pues para hacerlo rápido, porque si no nos va a alcanzar. Hago esto, mostrar matriz. Esto hay que colocar un for más. Esto va a ser el for j. En realidad es mostrar nada más. Listo. Ahí, y esto es la salida. Esto va a ser la matriz M de las posiciones I, J, ¿no? Esto lo tienen ustedes. Lo han hecho básicamente. Aquí es un system print line nada más. Lo hemos hecho esto en realidad. Ya, a ver. ¿Qué está de más acá? Ya, bueno, acá ya no es un vector, es una matriz, ¿no? Esto, repito, ustedes lo tienen. Aquí hay que leer solamente la fila y la fila y la columna. En este caso, aunque no es necesario, basta con leer solo la fila o columna porque es la misma dimensión. ¿Ya? ¿Qué más? El problema va a ser en llenarlo, ¿no? Ese va a ser nuestro problema principal. Entonces le decimos public static void llenar. Le pondremos llenar m con serie. Y acá vamos a necesitar nuevamente la lógica. Para esto, ¿qué hacemos? Fíjense, una lógica, si la matriz fuese impar, porque hay que considerar eso, pues hay que llenar justamente la columna del medio y en la fila del centro. Y eso es relativamente sencillo. Vale decir que determinamos en primera instancia si en este caso la matriz es impar. Entonces, decimos, como hace rato, voy a declarar una variable m que me diga o que me determine la mitad de la matriz. ¿Ya? Y aquí hay que llenarlo, ¿no? Es una matriz y tiene un tamaño. Ahí. Entonces, acá lo que hacemos es básicamente empezar una vez sabiendo que el vector es par, pues pregunto eso, ¿no? Si el vector, digamos, en este caso, no el vector, la matriz, perdón, de tamaño n módulo 2 es un número par, en este caso nos conviene un número impar en primera instancia, ¿no? Si fuese impar, ¿qué le diríamos? Esto no le diríamos aquí. Si fuese impar, le diríamos que haga este caso, ¿no? El caso que está en el ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es
Primero, ubicarse en esta posición, que sería la posición n medios. Si n vale 5, la mitad, ¿cuánto es? La mitad entera es 2, ¿no? Y esta va a ser la columna 0, 1 y 2. O sea, en esa parte, en n medios, deberíamos llenar básicamente con unos y lo mismo con las filas. Por lo tanto, vamos a hacer un for o dos fors en este caso. Porque tiene que rellenar ambos, ¿no? Recuerden, ambos. Entonces, este va a ser nuestra variable i para avanzar las filas. Entonces, que i sea menor estricto a n y el incremento de 1 en 1. Y esto va a ser para manejar las columnas y la condición hasta que sea menor estricto también a n y el incremento de 1 en 1. Ahí, ¿no? Oh, perdón, disculpas, estoy por hacerlo rápido. ¿Ya? Entonces, J menor estricto a N. Listo. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Si fuese impar, en este caso, pues estamos haciendo lo siguiente. Que en la matriz de la posición I, J, ¿no? Sea igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Es decir, si la columna, en este caso, puede ser la columna I, es igual a n medios, o si quieren a t, a esto de arriba, ¿no? Aunque lo vamos a dejar. Si es igual a n medios, o le decimos, perdón, ¿dónde está mi barra? O si en este caso, si la fila o la columna es igual a n medios, ¿no? Es decir, a su parte entera. Si es 5n, n dividido entre 2, parte entera es 2. Nos damos bien, si la fila i es igual a 2, pues coloque unos. Si la columna j es igual a 2, que también coloque igual a 1. Sin embargo, falta un pequeño detalle. Esto no va a salir como queremos, porque esto es lo que nos está haciendo variar. ¿Qué sería la condición exacta? A ver un poquito. Vamos a probar. Miren, con esta figura ya va a ser este caso. A esto lo vamos a typear. Por caso contrario, hacemos al revés. Si no es igual a uno de estos, pues esto debería rellenarse. Acá bueno, por lo menos tengo una duda. No va a salir como queremos. Alguien, por favor, que nos dé un poquito, una pauta más de cómo podría ser esto. ¿Cuál sería la condición que iría? Nada. A ver, vamos a probar hasta acá. Fíjense acá, perdón, esto es mostrar M. Probemos. A ver si nos hemos equivocado, claro será. Acá, le daremos el valor de 5. Ahí está, ¿no? Fíjense, tienes razón. La fila de puro unos y la columna de puro unos. El resto es ceros, ¿no? Estaba bien nomás, perdón, algún lapsus ahí. Entonces, y si hago 7, repito, fíjense, de la misma forma. La fila central está de unos y la columna está de unos. Pero en el caso de que sea par, les decía, en el caso de que sea 6, pues acá ya no funciona, ¿no? Bueno, no funciona porque no hemos establecido nada para el caso par. Pero, ¿qué tendría que pasar? No debería pasar lo mismo que esto. Debería hacer otra acción. Por lo tanto, vamos a decirle ahora, por caso contrario, acá, caso contrario, si no es par, ¿qué hacemos? Como es par,
evidentemente ya debemos tener dos filas o dos columnas con unos, ¿no? Y eso pues lo haríamos de la siguiente forma. Ya no haríamos hasta que sea menor o igual a 2, sino a esto menos a n medios, n dividido, perdón, entre 2, que va a ser el centro. Miren, les comparto cómo va a salir. Si esto es 6, pues fíjense, no sale esta columna o fila, perdón, de unos, no sale ahí. Y lo mismo con la columna, no sale en la parte central. Estas dos columnas deberían ser unos, o estas dos filas deberían ser unos. ¿Qué falta aumentar? Falta aumentar un par de condiciones, ¿no? Si le decimos que la columna es I es igual a N dividido entre 2, o le decimos que I sea igual a N medios menos 1, o, porque hay que agarrar las dos columnas, o las dos filas y las dos columnas, o le decimos que la columna J sea igual a N medios menos 1. Y listo, que rellene unos y en el otro caso ceros. Ejecutamos y aquí hacemos, fíjense, el 6. Y acá efectivamente las dos filas se han colocado de valores unos y las dos columnas centrales están con unos. Vale decir que esto sigue siendo una matriz cruz, ¿no? Si hago un valor más grande, por decir 8, ahí está, ¿no? Las dos filas con unos y las dos columnas centrales con unos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nuevamente repito, esto debería generarse en este sentido. Ustedes agarran todo esto, después del enunciado lo copian este es el número 11, si no me equivoco. Colocan esto, agarran la herramienta recortes, que también hay en Windows 8 y 7, si no me equivoco. Nuevo, pues lo recortan hasta ahí, lo copian y esto lo pegan a el documento o al informe que ustedes van a adjuntar. Este tamaño de fuente podría ser ahí, no hay ningún problema, ¿no? Y listo, con esto ya tendríamos el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre este ejercicio. Yo lo único que les pido, por favor, revisen la documentación que les he mostrado al inicio. Fíjense, aquí hay en este documento que está en la plataforma, hay varios ejemplos de vectores y de matrices, que alguno de ellos posiblemente les va a servir, ¿no? Entonces yo les pido por favor que los revisen y salgan un poquito también de dudas. ¿Alguien tiene algún comentario, consulta, duda de este ejercicio o de todo lo que hemos hablado? Adelante, tienen la palabra. ¿Nada? Ya. Ayer me han preguntado si para cuándo es la práctica. Eh, la práctica está dada o está pensada para el fin de semana. Sin embargo, les voy a dar, por favor, bueno, en realidad hasta el fin de semana, ¿no? El martes nos toca, ¿no? Hasta el día lunes por la noche, ¿ya? Martes ya no tiene sentido. Hasta el día lunes por la noche, por favor, hasta las 23:59 lo voy a habilitar para que ustedes puedan resolver y entregar la mayor cantidad de ejercicios. La práctica como tal dice que deben realizar, ¿dónde está acá? Deben realizar 6 vectores, 6 ejercicios de vectores y 6 de matrices. En total no son 10, 12 ejercicios debería ser, ¿ya? Y es individual, por favor, no es grupal esto, ¿no? Porque ni cómo hacer en grupal, o sea, saliendo de la casa, ¿no? Bueno, me gustaría que por lo menos esta primera práctica sea de forma individual, así que esto, por favor, para el día lunes hasta las 23:59 me lo pregunto. Tengo una pregunta acá que me dicen que no han podido estar desde el principio en la explicación
de todo esto. En realidad, esta sesión se está grabando, por lo tanto, el día de mañana, más tardar, espero, lo voy a subir esto a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar desde un principio, ¿ya? Aquellos compañeros que no han podido estar, hay tolerancia, sin embargo, aquellos que hoy día están, estoy sacando una captura de pantalla, ya están con asistencia por si acaso, y eso también se va a ponderar. Es comprensible que no todos tengan celulares, ni internet, etcétera. Pero bueno, o sea, no podemos quedarnos tampoco así. Se ha dicho que al inicio que son instrucciones de las autoridades superiores que nos piden que pasemos clases, ¿no? Así que bueno, no nos queda de otra, ¿ya? Entonces esto lo van a tener en la plataforma de video. Bueno, a ver, hay otra pregunta. Entiendo, ¿no? Me dicen que en realidad ha sido un poquito difícil entrar a la sesión. Les entiendo y por eso es que también hay tolerancia. Yo les agradezco más bien por hacer el esfuerzo, pero miren, son herramientas en las cuales como somos del área tenemos que estar acostumbrados a empezar. Esta es sí nuestra primera experiencia. Les recomiendo que descarguen vía, si están con su celular, y les he enviado el link de esa aplicación. Es un poco difícil a veces por la zona, porque el internet no es muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les pido nomás por favor que hagan un poquito de esfuerzo. Y si no, pues se va a grabar estas sesiones y se sube al internet básicamente, ¿ya? Y lo van a poder ver después de 2 días a lo mucho, ¿de acuerdo? Así que, pero estoy considerando aquellos que sí han podido ingresar a la plataforma. En realidad estoy tomando asistencia desde los dos casos, ¿no? O sea, yo sé que algunos no han podido asistir desde el principio. Entiendo aquello, siempre hay retrasos. Voy a considerar por esta sesión a los que han ingresado un poquito más después. Ya, a todos básicamente. Ya. Bueno, en ese sentido, les pido por favor que las prácticas lo vayan haciendo a lo más que puedan hasta el día lunes, hasta las 23:55, ¿ya? Entonces, sí, está grabado el video, también una pregunta. Yo había grabado la sesión, ¿ya? Entonces, esto, espero que se hayan sacado una foto, una captura, les voy a tratar de mandarles también esto, ¿ya? Para que ustedes se guíen y vayan resolviéndolo. ¿De acuerdo? Bueno, cuídense mucho siempre, estimados. Las siguientes veces nos estaremos conectando, no tanto para hacer ejercicios, les comento ahorita, ¿no? Sino más es para retroalimentar. El día viernes les voy a enviar la actividad ya de pilas, no la actividad, el tema de pilas, que su trabajo es revisar y revisar aquello, ¿ya? No es el día jueves, nos han indicado que nuestro horario de sesión. Sin embargo, a ver, yo les animo a que mejor sería que el día jueves yo tengo tal vez una sesión con los del turno de la mañana, si pueden conectarse ahí, también magnífico, ¿no? Y así ya no están con el viernes. Pero ni siquiera creo vamos a tener esa sesión porque la verdad es un poquito delicado también de la garganta y créanme que hablar acá aún así mismo se me hace un poco difícil, ¿ya? Bueno, de todas formas, vamos a tener una sesión de retroalimentación. El día viernes, si nos conectamos, es para despejar algunas dudas de los ejercicios que están teniendo, básicamente. ¿Ya? O sea que tienen que empezar a hacer y el viernes, si tienen dudas, pues me las dicen y yo voy a despejar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, que tengan buenas noches, estimados, estimadas. Nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ya? Hasta luego.